Gloria a Dios. Dios les bendiga. En estos últimos miércoles, con excepción del miércoles pasado, hemos estado estudiando acerca de la doctrina de Dios. Y habíamos dicho que un estudio no es suficiente para hablar de Dios. Dios es tan vasto y tan inmenso. Y habíamos dicho que habían tres áreas principales por las cuales podemos llegar a conocer a Dios. Uno era por la creación, por todo lo que Él ha hecho, que nuestros ojos pueden ver, nuestras manos pueden palpar. También a través de su preciosa palabra que nos habla el corazón. Y también dijimos de una revelación directa de nuestro Señor Jesucristo, así podemos conocer a Dios. Y luego estamos mirando los diferentes atributos de Dios. Vimos cómo Dios es omnipotente, tiene todo el poder, omnisapiente, Él sabe todo, Él conoce todo. Vimos también cómo Dios es un Dios severo en juicio, firme en juicio, en santidad. Y en esta noche vamos a continuar con este estudio. Y en esta ocasión vamos a ver la cualidad de Dios, siendo un Dios amoroso, paciente, misericordioso, bondadoso y bueno. Si podemos leer en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. En el verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora sabemos que Dios quiere que tengamos un entendimiento completo de lo que Dios es. Y aunque la Escritura dice que Dios es fuego consumidor, también Él quiere mostrar misericordia y que el amor de Dios triunfe sobre el juicio. Si miramos en Hebreos 12, verso 29. En Hebreos 12, verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor y también es un Dios de amor y de bondad. Y ciertamente Dios agota todos los recursos que hayan, todas las avenidas que hayan, antes de Él enjuiciar a alguien, antes de Él enviar el juicio. Y lo vemos una y otra vez. Eso es mostrando la bondad y la misericordia de Dios y la clemencia de Dios hacia nosotros. De primeras, Él no envía el juicio, más bien Él quiere mostrar su grandioso amor, dándonos tiempo para nosotros conocerle, dándonos tiempo para nosotros arrepentirnos. Y el amor de Dios se ha manifestado en que Él dio a su Hijo en Juan capítulo 3, verso 16. Este es un verso bien conocido por nosotros, Juan 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo que Él dio. Si hay algo muy característico de Dios, es Dios no tiene ninguna dificultad en dar. Él dio a su Hijo. Y un tiempo atrás yo estaba leyendo un artículo, y en ese artículo estaba diciendo que este predicador estaba predicando en cierto lugar y usaba Juan 3:16. Todos los domingos usaba Juan 3:16, Juan 3:16. Hasta que alguien un día incómodo le preguntó: ¿no tiene otro verso para predicar? Le dijo: lo voy a seguir predicando hasta que se cumplan ustedes lo que dice el verso. ¿Y qué es lo que dice el verso? Que Dios amó al mundo, que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él crea que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esto se manifiesta el amor de Dios. Él nos dio Él nos dio lo mejor que Él tenía cuando nosotros éramos tan indignos.
Y no sé si alguna vez a usted le ha pasado, pero hay situaciones en que Dios nos lleva a un punto de sentirnos tan indignos y al mismo tiempo reconocer la grandeza del amor de Dios. Y eso es bueno que nos pase, porque a veces estamos tan acostumbrados a escuchar de la bondad de Dios, del amor de Dios, o ver la mano de Dios haciendo esto y lo otro, que no sentimos la misma sensibilidad como lo hubiésemos sentido antes. Y nosotros nunca debemos olvidar con cuánto amor Dios nos ha amado. Amén. Él dio lo mejor que Él tenía. Lo mejor que Él tenía era a Cristo. Él lo dio para que muriera en la cruz del Calvario. Y si usted profundiza en este pensamiento, no fue poca cosa lo que Dios el Padre hizo. Y no fue poca cosa lo que Dios el Hijo hizo para mostrar su amor para con nosotros. Y en lo natural se nos hace fácil mostrar amor para aquellos que nos muestran amor. Pero cuán difícil se nos hace mostrar amor para aquellos que no nos dan amor. O para aquellos que nos rechazan. Sin embargo, la Biblia está llena de esos ejemplos de parte de Dios. Él dio, y Él hizo, y Él mostró. Y ciertamente Él tiene ese testimonio delante de nosotros. De hecho, el hecho que estemos aquí es que hemos gustado de la bondad de Dios, ¿no es así? Es que hemos disfrutado la grandeza de recibir el amor de Dios hacia nosotros. Y Cristo se dio, nos amó de tal manera que Él mismo se dio. La Escritura dice: el justo por los injustos, el verdadero, lo real, por nosotros que éramos viles y malos. Y por eso es que debemos considerar muy a menudo la obra del amor de Dios para con nosotros. Las acciones de Dios van de acuerdo a su carácter, y como estamos estudiando los atributos de Dios, la Escritura dice que Dios es amor, esa es su esencia. Él es amor. No es el amor que nosotros conocimos en el mundo, pero es lo que es el verdadero amor. Amén. Lo que en sí es el verdadero amor está manifestado en la misericordia de que Dios está extendiendo hacia nosotros y que está extendiendo hacia nosotros. Él es amor. Y nos amó tanto que dio lo mejor que Él tuvo. Dio a su Hijo Jesucristo. Y si miramos en Primera de Juan capítulo 3, verso 16, es como la contraparte de Juan 3, 16. Y en Primera de Juan 3, 16 podemos leer: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. dice, en esto hemos conocido el amor, en que Jesús dio su vida por nosotros. Y nosotros no debemos quedarnos inertes ante esta realidad en nuestras vidas. Debemos hacer algo. ¿Y qué dice? Nosotros también debemos dar nuestra vida por otros. Cuando nosotros podemos entender el sacrificio que Jesús hizo para redimirnos y atraernos hacia el Padre, nos da motivación y nos da fuerza también para hacer aquello que el Señor nos diga, para mostrarle amor a otros también. Es algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El carácter de Dios debe ser manifestado en nosotros también. Ahora, si regresamos a Éxodo 34, yo estaba meditando en estos versículos y el incidente que había pasado para que Dios dijera esto. Y podemos ver claramente cuán grande es el amor y la bondad de Dios para con nosotros. Si volvemos otra vez en Éxodo 34, y podemos leer del 4 hasta el 6, hasta el 7, perdón. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Sí, en el verso 6, casi al final dice, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y verso 7 dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Sí. Esto muestra el carácter de Dios, este atributo de Él, ser amoroso, misericordioso, bondadoso, paciente. Dice, tardo para la ira. Y demos gracias a Dios que Dios de un solo no envía su ira sobre nosotros. Perdón. Sino más bien la Escritura dice que Él espera que procedamos al arrepentimiento. Y en el Nuevo Testamento dice que Dios pasó por alto la ignorancia de todos los hombres y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. En eso está el amor de Dios también, para traernos a un estado en que podamos tener paz con Dios y una relación con Dios. Ahora, en Romanos, lo que le quería decir es, cuando Dios le dijo esto, el pueblo se había apartado de Dios de una manera bien mala. Moisés había ido al monte, Dios le había dicho que subiera, y Dios le estaba escribiendo los 10 mandamientos con su propio dedo en las mismas tablas que Dios había preparado. Y mientras Moisés estaba allá arriba por esos 40 días y noches, abajo el pueblo estaba haciendo gran fiesta. Ellos se habían cansado, no veían que llegaba Moisés y le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón le pidió que trajeran las joyas y lo que tuvieran de oro. Y según lo que dice Aarón, cuando Moisés lo confrontó, le dijo, bueno, echamos eso ahí al fuego y salió ese becerro. Pero no, Aarón tuvo que darle la forma, o alguien tuvo que darle la forma, ¿no? Y cuando Dios le dijo, mira, baja Moisés, porque allá el pueblo tuyo se ha descarriado, se ha vuelto a la idolatría. Y Moisés estaba tan molesto y tan enojado que él rompió las tablas, sí. Y ya esta es la segunda vez que Dios le dice que suba, pero en esta ocasión Moisés lleva las tablas. Dios le ha dicho que prepare esas tablas y él sube. Y ya es la segunda vez que él viene a conversar con Dios acerca de esto. Y ahí es donde Dios le dice que Él es misericordioso aún a millares, que es tardo para la ira y grande en misericordia. En lo natural nosotros hubiésemos estado bien enojados si no hubiese pasado a nosotros, pero Dios es extenso en mostrar misericordia. Dios es longánime. Él quiere mostrar misericordia tras misericordia tras misericordia, pero nosotros no debemos abusar de la misericordia de Dios. Más bien debemos apreciar con todo el corazón las acciones que Dios muestra para con nosotros, trayéndonos a experimentar la misericordia de Dios en tantas ocasiones. Y a veces esperábamos quizá reprensión o esperábamos un trato duro de parte de Dios, y Dios viene en su misericordia y trata con nosotros tan amablemente, tan benévolo, que nos hace quebrantarnos y reconocer que de verdad Dios es clemente y misericordioso. Ahora miramos en Romanos 2, verso 4. Aquí nos hablan de las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, que nos ha llevado a un punto de arrepentirnos y de reconocerle a Él en nuestras vidas. En Romanos 2, verso 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad nos ha llevado al arrepentimiento. Por lo tanto, debemos tener un gran agradecimiento y un gran respeto por la obra de bondad que Dios ha hecho para con nosotros. Ahora, yo no sé, pienso que todos han escuchado esa canción que se llama Sublime Gracia. En inglés se llama Amazing Grace o Sorprendente Gracia.
Y yo estaba leyendo la historia de la persona que tuvo esta inspiración en este himno. Y es un himno bien antiguo, pero todavía es tan vigente. Y todavía hay tantas iglesias de diferentes denominaciones que de verdad cantan este himno. Y en español no está completo, pero en inglés tiene 4 estrofas. Y una de las estrofas hablan de la gracia de Dios. Y la última estrofa habla que cuando estemos en Sion, vamos a reconocer que fue la bondad y la gracia del Señor que nos llevó hasta allá. Pero la persona que inspiró este himno, él sabe por qué Dios le inspiró este himno. Su vida era una vida muy depravada. Yo estaba leyendo su testimonio y a la edad bien temprana, desde pequeño, de hecho, desde que nació, la familia lo había entregado al servicio de Dios. Y en el testimonio dice que como a los 4 años, él podía recitar de memoria muchos himnos. Y él tenía una madre muy piadosa que lo crió en las cosas del Señor. Pero él tenía un papá que era un capitán en un barco. Y cuando él terminó la escuela, se unió a su papá en el barco. Y comenzó a vivir una vida bastante depravada. Y en ese barco hacían, ¿cómo se llama? Trata de esclavos. En el tiempo en que compraban y vendían esclavos. Y según la historia dice que él se puso tan vil y él vino a tener una vida tan depravada, llena de lujuria y de pecado, que aún él mismo maltrataba a los esclavos malamente y los vendía y los compraba. O sea, vino a ser para él un gran negocio para tratar los esclavos. Pero a la edad de 23 años, mientras estaba en alta mar, él estuvo en medio de una gran tormenta y estuvo a punto de morir. Y cuando él se dio cuenta que estuvo a punto de morir, entonces él empezó a reconsiderar su vida y llegó un tiempo en que él aceptó a Cristo de una manera profunda y completa. Y él vino a ser un ministro, vino a ser un pastor y él predicaba y esa canción, ese himno es el testimonio de él. Como dice, yo ciego estaba, mas ahora veo. Era un vil pecador, pero había sido perdonado, sí. Y tan grande fue el cambio que recibió de parte de Dios, que no solamente se puso a predicar, pero él también trató de bregar con el Parlamento británico para que se aboliera toda la esclavitud. Y según el testimonio que dan de él, en el mismo año en que él murió, Inglaterra vino a declarar que los esclavos eran libres. Abolieron la esclavitud y él luchó por eso. Y yo estaba pensando, de un vil pecador como él era, a Dios traerlo a ser un ministro y al mismo tiempo defender aquello que él mismo estaba haciendo de una manera tan vil. Amén. Defender a esos esclavos que él los maltrataba tanto. Solamente el amor de Dios puede hacer eso en un corazón. Amén. Y quizás nosotros no hemos llegado al estado en que este hombre llegó, pero todos sabemos que hemos sido pecadores, ¿no es así? Todos hemos llegado a un punto en que tuvimos que reconocer que cuán pecadores habíamos sido. Quizás algunos de ustedes han hecho cosas bien malas, pero quizás algunos de nosotros no hicimos cosas tan malas hasta que Dios viene y nos revela lo que hay en el corazón. Amén. Nadie puede ser justificado delante de Dios, pero sí todos pueden recibir la misericordia de Dios. Amén. Y hasta el día de hoy eso es lo que hemos recibido de parte de Dios, su misericordia y su bondad y su amor. Si no hubiese sido por la bondad de Dios, ¿dónde estuviéramos nosotros hoy? Amén. Quizá ni siquiera estuviéramos vivos, quizá el pecado mismo nos hubiese llevado a gustar la muerte, o quizás que hubiésemos hecho con nuestra vida. Pero Dios ha sido muy clemente y misericordioso y nos ha traído a un estado de poderle reconocer. Ahora, este señor John Newton, antes de morir, él dijo lo siguiente. Dice, mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo 2 cosas. Y esto es lo que él dice, que soy un gran pecador. Y hizo una gran pausa para respirar y terminó diciendo, y que Cristo es un gran Salvador. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso?
En el amor de Dios, Dios nos ha recogido de diferentes trasfondos, de diferentes estilos de vida. Y todos hemos experimentado cierta medida del amor de Dios. Yo pienso que aún no hemos recibido la plenitud del amor de Dios. Yo pienso que en este cuerpo humano no pudiéramos recibirlo. Aún a veces yo he escuchado experiencias de personas que dicen que cuando reciben el poder del Espíritu Santo o reciben una experiencia profunda con Dios, yo conocí una persona así, que fue tanto y tanto y tanto el toque del amor del Señor en su vida, que él dijo, ay Señor, por favor, no más, ya no aguanto, ya no aguanto. Y después me dijo que se había arrepentido porque pasó un tiempo bien desértico donde ya no recibió la presencia de Dios. Pero en sí el amor de Dios y la misericordia de Dios es tan vasta, es tan grande, no tiene límites, que en este cuerpo humano no podemos recibir toda la plenitud del amor y de la gracia de Dios. Amén. Pero Dios nos da a gustar un poquito, ¿no? Un vistazo, como dice por ahí, un aperitivo, para que nosotros se levante un gran deseo de conocer más a Dios. Amén. Y se nos levante en nosotros un hambre y una sed de querer estar más cerca de Él y de querer tener una intimidad con el Señor. Ahora, Dios se deleita en mostrar misericordia. Y vamos a ver aquí algunos versos. En Miqueas 7, verso 18. Miqueas 7, verso 18. Miqueas es un pequeño libro de ¿Qué los Dios como profetas, tú? Señor. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en mostrar misericordia. También en Lamentaciones 3, 22 al 23. Lamentaciones 3, 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es un verso muy conocido, hasta lo cantamos también, amén. Y hay un salmo que dice que por la multitud de las misericordias de Dios nos hemos acercado a su presencia. Dios se deleita, Dios se deleita en mostrar misericordia. Si Él no estuviera mostrando misericordia en nuestra vida en estos días, no estuviéramos aquí exclamando y aclamando a su nombre y recibiendo de Él. Pero Él ha mostrado misericordia tras misericordia tras misericordia. En Hebreos 2, verso 18 también. Hebreos 2, verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso para socorrer para aquellos que han sido tentados y mostrar misericordia. Me estaba recordando cuando yo estaba en cierto lugar, tiempo atrás, había un joven. Él llegó a la iglesia. Yo no conocía su pasado ni de su esposa tampoco. Pero yo me di cuenta que él lloraba y lloraba y lloraba. Y yo me le acerqué, le dije que qué le pasaba. Y ¿sabe lo que él me dijo? De verdad yo me sentí tan compungida en mi corazón. Él me dijo, ¿sabe una cosa? Es que yo quisiera arrepentirme y no puedo. Y así estuvo como por el espacio de una semana. Venía a los cultos, lloraba, lloraba y lloraba y lloraba. Y como que no lograba traspasar ese umbral, ¿no? Donde podía sentir una completa paz para con Dios. Y pasó así como más de una semana, pero gracias a Dios que llegó el momento en como que eso se rompió y él pudo experimentar algo muy especial de parte de Dios en su vida.
Y nosotros debemos reconocer que si somos quebrantados, que si podemos venir y llegar a un punto donde podemos recibir la misericordia de Dios y recibir el amor de Dios y recibir y sentir que Dios nos está hablando, es la misericordia de Dios, amén. En sí es la misericordia de Dios y nosotros debemos apreciarlo, no debemos rechazar la bondad que Dios tiene para con nosotros. Él se deleita en mostrarlo. También Él es paciente con los pecadores en su amor y en su misericordia y bondad. Él es paciente y lo ha hecho con nosotros también, amén. En Mateo 5, versos 44 al 45. Mateo 5, 44 al 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Qué tremenda la misericordia de Dios, ¿no? Y nos da aquí un ejemplo muy claro: manda el sol y la lluvia sobre todos, buenos o malos, justos e injustos, pecadores o salvos. Ahí está Él enviando su misericordia sobre ellos, paciente con ellos. Lucas 6, 34 al 36. Lucas 6, 34 al 36. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es benigno para los ingratos y malos. Ese es el carácter de Dios. Puede continuar. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y este es el carácter, el corazón de Dios que ha sido manifestado a nosotros. Él es clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Él es paciente, 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 esperando. En Hechos 1, del 15 al 17 también. Hechos 1, 15 al 17. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Aún pensando aún en esto de Judas, Jesús mostró un carácter tan pleno del amor y de la misericordia de Dios, siendo escogido un siervo de Dios, un discípulo, y Jesús conociendo lo que había en el corazón de Dios y que había en el corazón de Judas también, y Jesús conociendo que él era ladrón, que tomaba de la bolsa, aún así Jesús le sirvió, aún así Jesús le amó. De hecho, en uno de los versos en Juan dice que Jesús le amó. Jesús amó también a aquel joven rico que cuando le dijo que le siguiera, él se fue bien triste cuando le dijo que tenía que vender sus posesiones, darle a los pobres, venir y seguirle. Jesús se sintió triste porque el joven se fue, pero dice la Escritura que Jesús le amó. Entonces vemos que este es algo muy característico de Dios, demostrar su amor y su misericordia, aun para aquellos que no lo merecen, aun para aquellos que caminen contrario a su voluntad. En segunda de Pedro 3:9, segunda de Pedro 3:9.
el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca y claramente dice ahí que Dios no retrasa su promesa como algunos la tienen por tardanza. Y en estos últimos días, aunque se levantan muchos burladores y tratando de hablar lo opuesto de lo que Dios quiere que nosotros recibamos, Dios muestra paciencia, Dios muestra longanimidad, esperando y esperando y esperando. Y debemos prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Y aún en estos días es algo tan claro que Dios nos está hablando de buscarle, de orar a Él, de clamarle a Él. Eso está en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer arrepentimiento. Dios quiere proceder con misericordia. Y nosotros debemos tener un corazón abierto para responder apropiadamente al llamado del Señor. Él no está sordo, Él no está ciego, Él ve, Él escucha. Él tiene un corazón tierno hacia nosotros. Y Él quiere bregar con nuestras vidas y Él quiere tratar con nosotros. Y Él sigue insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y debemos responderle apropiadamente al trato que el Señor está teniendo con nosotros. Este es el amor de Dios. La bondad del Señor, la longanimidad y paciencia para con nosotros. Él no quiere que ninguno perezca. Y hay ocasiones que, diríamos yo, que sentimos el desafío si algo trágico pasa, pero si no pasa nada trágico, nos quedamos igual. En el tiempo que yo estuve aquí, al principio, creo que fue en el 1998 fue que hubo aquel terremoto grande, o en el 2001, no me acuerdo muy bien, 2001. Sí, yo estaba aquí, estaba en la otra casa y había terminado la escuela bíblica, los niños estaban siendo enviados a los buses y yo estaba en la cocina y de momento cuando todo empezó a jamaquearse y yo corrí, yo dije el lugar más seguro es el santuario. Cuando llegué al santuario vi que todas las lámparas y los ventiladores parecían columpios, ¿sí? De un lado para otro. No, aquí no me... Pero mire, le digo la verdad, no tenía ningún temor, para nada, no tenía ni miedo ni nada. Más bien corrí otra vez y me puse en la puerta de la habitación donde yo dormía. Pero me llamó la atención, dos padres entraron al santuario. Los dos tenían hijos únicos. Uno era el hermano líder con Mali, el otro era el hermano... la esposa de Consuelo, ¿cómo se llama este? ¿Quién? Alex y Josué. Yo me acuerdo que el hermano líder se paró cerca de la columna así, con la niña cubriéndola con sus manos así, y su cuerpo la cubría. Y me acuerdo de Alex haciendo lo mismo con José en el otro lado, pero yo me di cuenta que en el otro lado estaban las tejas, que estaban a punto de caerse. Y yo le dije, miren, mejor sálganse de ahí, vénganse aquí. Y me acuerdo que estaba con Sonia, estábamos ahí llorando. Pero lo que me llamó la atención es, tanto el hermano Alex como el hermano líder estaban dispuestos a que le cayeran las cosas encima, pero no que le cayeran a sus hijos. Y escuché que cuando estaban afuera, había personas aquí en la calle, ellos no estaban viviendo bien. Pero me dijeron que se tiraron al piso a llorar y le dijeron, oh Señor, perdónanos, te prometemos no volverlo a hacer. Y yo digo, qué triste, ¿no? Tiene que pasar algo bien trágico, ¿para qué? Para entonces entender que debo cambiar, que debo arrepentirme, ¿no? Y yo estoy segura que quizá después de los 3 meses que siguió temblando, probablemente después de eso ellos se olvidaron de lo que le habían dicho a Dios, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque no murieron, ¿sí? Entonces tenemos que tener un corazón para agradecer el hecho de que Dios muestra misericordia, amén, y no quiere que ninguno se pierda, más bien que puedan proceder al arrepentimiento. Y aún aquellos que estamos en los caminos del Señor, debemos guardarnos para no perder lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Es triste
mirar a alguien que ha conocido a Dios y después se descarría y vive como si nunca hubiese conocido a Dios. Trae mucha tristeza. De hecho, yo veo a alguien así, me trae mucha tristeza. Y en mi corazón yo me pregunto, ¿cuánto será la tristeza de Dios también? Amén. Porque Él nos quiere traer todos bajo nuestras alas. Aún Jesús lloraba sobre Jerusalén, decía: Jerusalén, cómo yo quise traerte como la gallina trae sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste, ¿me entiende? O sea, es algo que debemos tener un corazón para recibir de Dios la bondad que nos está mostrando. También Dios nos da un ejemplo muy claro de su paciencia y de su amor y de su misericordia con relación al pueblo de Israel literal, los israelitas judíos. Y Dios trató con tanta paciencia y con tanto amor tratando de traerlos. En Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio 7, versos 6 al 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y quizá nosotros pudiéramos intercambiar lo que dice aquí del pueblo de Israel a nosotros. Porque Dios no nos escogió por ser algo especial, sino que Él nos hizo especial. Y dice: no porque éramos mucho pueblo, nos ha querido Jehová, pero éramos los más insignificantes de todos los pueblos. Verso 8 dice: sino por cuanto Jehová os amó. Y en la misericordia de Dios, Pablo también habla que la misericordia de Dios era tan grande, insondable, y a veces ni se podía entender, que permitió que el pueblo, que el pueblo de Israel fuese endurecido, fuese esparcido, porque ellos no siguieron los mandamientos de Dios, para que entonces nosotros, el pueblo gentil, pudiéramos entrar y recibir esta bendición también. Y la escritura dice: insondables los pensamientos de Dios. Pero hay una promesa futura también para el pueblo de Israel. Aún vemos que cuando ellos fueron dispersos y cautivos, Dios levantó profetas y levantó personas, gobernadores, que vinieran y trajeran otra vez restauración a Israel y volvieran otra vez, restauraran el culto y edificaran la ciudad. Vemos el caso de Nehemías y de Esdras. Aunque ellos habían sido llevados cautivos, Dios los motivó a que vinieran de regreso y empezaron ellos de nuevo. Y aún hay una promesa futura para el pueblo de Israel, que Él va a bendecirles, que Él va a restaurarles. Y en estos días yo estaba leyendo una noticia que dice que todos esos versos que dice donde Dios haría florecer el desierto y haría manantiales en el desierto también. Yo estaba leyendo un artículo muy interesante, dice que hay una área bien desértica en Israel, pero la gente ha podido cultivar en ella y ha cultivado productos y frutas y todo. Y decía así claramente: se está cumpliendo la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Y hay una bendición futura para ellos también. ¿Por qué? Porque Dios cumple su pacto y Dios es un Dios de clemencia y de misericordia para con su pueblo. Ahora, en estos días yo estaba meditando en esto que dice en Oseas. Y de hecho, Oseas es un libro que cuando yo lo leo me habla mucho. Y me habla mucho del amor de Dios. Y me habla mucho de cuánta compasión Dios tiene para con nosotros, aun cuando a veces nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Si podemos ver en Oseas, capítulo 11, versos 1 al 4 y versos 8 al 10. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo.
Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. A veces nos puede pasar así como pasa en el verso 3, dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. ¿Y qué pasó con Efraín? No conocía que yo le cuidaba. Nos puede pasar, ¿no? Nos puede pasar. Si no tenemos ojos para ver a Dios en todo, nos puede pasar como Efraín. Dios le estaba guiando, le estaba dirigiendo, lo estaba tomando del brazo. Verso 4 dice, con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor. Pero ellos no se dieron por entendido, no podían reconocer el amor que Dios le estaba manifestando. Verso 8 dice, ¿cómo podría abandonarte? Como dice al final, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. O sea, piensen esto que dice Dios, en su corazón Él está demostrando con cuánto amor Él les ama, con cuánto cuidado Él quiere dirigirles y guiarles, pero ellos estaban haciendo su propia voluntad, caminando sus propias sendas, poniendo la palabra de Dios a sus espaldas. Pero vemos también en Oseas también, en Oseas capítulo 14, Dios siempre tiene esperanza. Dios es un Dios de esperanza y Él quiere renovar y restaurar. En su amor Él quiere atraernos hacia Él y que podamos disfrutar todo lo que Él tiene para con nosotros. En Oseas capítulo 14, de hecho podemos leer desde el 1 al 9. Son versos muy bonitos, palabras de promesas muy preciosas para aquellos que le quieren recibir, que quieren acercarse a Él. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces Dios dice aquí que de pura gracia los amaría. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y le da promesa a Israel, dice, como será como rocío, florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano. Sus ramas será su gloria como la del olivo, perfumará como el Líbano. Va a venir a ser algo precioso al corazón de Dios, aunque Dios conoce
que en ocasiones este pueblo se había apartado de él. Y en esta noche escuche la voz de Dios. Quizá usted esté aquí y de alguna manera no está caminando bien con Dios, pero el amor de Dios le quiere alcanzar. La misericordia y la bondad de Dios lo quiere traer a un arrepentimiento genuino con Dios. Él quiere mostrar pura gracia. Y dice en el 9, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Dios no quiere que solo continuemos en un estado de rebelión contra Él. Más bien Él quiere atraernos hacia Él y darnos un corazón que pueda obedecerle, un corazón que pueda amarle. Dios busca por los tales, Dios busca por aquel pueblo que de verdad decide tomar la mano del Señor y que Dios pueda guiarle. De hecho, en eso demuestra que debemos actuar con cierto grado de humildad, porque en lo natural queremos hacer cosas o queremos buscar dirección dejándonos llevar por nuestra propia sabiduría o prudencia, pero en el Señor no es así. Dios quiere que vengamos bajo su cuidado y Él quiere extender sus alas sobre nosotros y dirigirnos y guiarnos. De hecho, el salmista decía y reconocía que Dios era todo para él. Él sabía que Dios conocía su sentarse, su acostarse, su caminar, conocía todo de él. Y nosotros deberíamos desear tener tal tipo de interés para con Dios, que Él no sea algo ajeno a nuestra vida, que solo podamos caminar mano a mano con Él y permitiéndole a Él dirigirnos y guiarnos y permitiendo que el amor de Dios y la gracia de Dios esté trabajando en nosotros, la justicia que Dios quiere ver en nosotros. Dios es fuente de toda bondad. En lo natural hay gente que actúan con bondad y hacen acciones buenas y trae buenos resultados, pero Dios es la fuente de toda bondad. Dios va más allá de los límites humanos para mostrar la bondad que Él tiene para con nosotros. Y el salmista expresaba lo siguiente acerca de Dios en el Salmo 6, de 5 al 10. Salmo 6, del 5 al 10. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Dios había escuchado su oración y le había quitado toda la angustia que él sentía. Y él podía ver que Dios estaba dándole victoria sobre todos estos enemigos que se habían levantado en contra de él. Él reconoce que Dios ha sido bueno al escucharle, a responderle. Salmo 68, verso 19. De hecho, en los Salmos hay muchos versos que hablan acerca de la bondad de Dios, de lo bueno que es Dios para con nosotros. Salmo 68, verso 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficio, el Dios de nuestra salvación. Cada día nos colma ¿de qué? De beneficio. Salmos, no vamos a ver ese verso, pero en Salmo 65 también dice: bienaventurado el varón a quien Dios atrajere así, dice, y lo colmará de bendiciones en los atrios de la casa de Jehová. Dios es bueno. Y si ponemos a pensar en qué manera Dios ha sido bueno con nosotros, hay muchas razones por qué alabar a Dios. Amén. Dios ha sido bueno. Amén. Y siempre seguirá siendo bueno. Esa es parte de su carácter. Él siempre seguirá mostrando su amor. Salmo 86, versos 5, 13 y 15.
Salmo 86, versos 5, 13 y 15. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y este Salmo 136 es bien interesante, ¿no? Salmo 136. Quizá lo podemos leer, ¿ah? Pero aquí muestra para cada verso, dice, porque la misericordia de Dios es para siempre. Y el título en mi Biblia dice, alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Y quizás podemos leerlo todos, ¿ah? Es interesante. Parte del Salmo. Empezando el verso 1 dice, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. 3. Alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Y ahí sigue, ¿no? Y después dice, en verso 23 dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. 24, nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y el 26 concluye y dice, alabar al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. ¿Por qué no le alabamos unos segundos? Porque Él ha sido clemente, misericordioso para con nosotros. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tus bondades, por tus beneficios. Gracias, Señor, por tu vida eterna que tú nos has dado. Gracias por tu justicia obrando en nosotros. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que nos indica el camino. Gracias por esa esperanza nueva que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por la herencia que nos espera en los cielos, Señor. Gracias por la santidad que te estás obrando en nosotros, Señor. Oh, gracias por toda la provisión que tú nos das día a día, Señor. Porque para siempre es tu misericordia, por siempre y para siempre, Señor. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, te alabamos, oh Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, gracias. Te exaltamos, Señor, tú eres bueno, todo el tiempo bueno. Gracias, Señor, gracias, Señor. Amén, aleluya, amén. Dios es amor. Y si miramos este verso en primera de Juan 3, verso 1. En primera de Juan 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, porque por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos ¿qué? Llamados hijos de Dios. Debemos estar agradecidos de que venimos a ser parte de la familia de Dios. En su amor, la sangre de Cristo nos ha unido a esta familia y nos ha hecho uno en el Señor y somos los hijos de Dios. En primera de Juan 4, 16 y 19 dice, en esto hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Primero de Juan 4, 16 y 19. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. ¿Verdad que sí? Le amamos a Él porque Él demostró su amor para con nosotros primero. El otro carácter de Dios o atributo que lo hace excelente es su humildad y su mansedumbre. Dios es absolutamente humilde y manso. En Isaías 45, 15 dice que Él se esconde. Isaías 45, verso 15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Él se encubre. Y en Juan capítulo 6, verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué hizo Jesús? Se escondió, ¿sí? En lo natural queremos ser reconocidos, en lo natural queremos ser exaltado y adorado. Pero vemos aquí la actitud de Jesús. Él simplemente fue y se fue al monte a orar. Es algo que nosotros debemos aprender del Señor también. Dios desciende al nivel en que nosotros estamos actuando en su carácter de humildad. Salmo 113 del 4 al 8 es un salmo que a mí siempre me habla cuando yo lo leo. Salmo 113, 4 al 8 dice que Dios se humilló, vino a ser humilde para encontrarnos en el estado en que estábamos y levantarnos y traernos hacia Él. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Dios desciende, aún Dios desde el cielo mirando hacia donde nosotros estamos, Él está humillándose. Más aún vemos la actitud de Jesús en Filipenses, no lo vamos a leer, pero leemos en Filipenses 2 del 5 al 9. Dice, Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y dice que debemos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Él? Él descendió. Vino, tomó la forma suya y mía y caminó entre medio de nosotros como hombre. Y dice la Escritura que Él se humilló aún más, vino a ser un siervo. Él vino a servir, vino a ser siervos de todos. Si miramos en Mateo 11, este es un verso que nosotros conocemos muy bien. Él dice que aprendamos de Él, porque ese es el corazón de Dios. Él es manso y humilde. En Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis cargados, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él sabe a veces cómo estamos. Dice que vengamos si estamos cargados, cansados. Y que vengamos y aprendamos de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. La humildad que Dios presenta no es una humildad ficticia o falsa. Sale del corazón de Dios porque Él es así. Él es humilde, Él es manso. Y se nos invita a aprender de Él. ¿Cómo vamos a aprender de Él? Es aprendiendo a caminar con Él, ¿no? Cuando estamos pasando situaciones difíciles, situaciones adversas, Dios empieza a hablarnos, Dios empieza a guiarnos, Dios empieza
a dirigirnos, cómo debemos actuar en esta situación, en aquella situación. Estamos aprendiendo de Él. Podemos tener un corazón abierto para que el Señor nos enseñe. Dios siempre está dispuesto para ser nuestro maestro, pero queremos ser nosotros su discípulo. Yo espero que sí. Dios quiere enseñarnos a vivir como Él vivió. Si miramos en Juan capítulo 13, también estos otros son versos que nos hablan tanto de la humildad de Cristo. Dice, siendo ya hora de que Él tenía que ir a partir al Padre, la Escritura dice que Él se ciñó una toalla, cogió un lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. En Juan capítulo 13, no vamos a leer todo el capítulo. Si podemos leer verso 1 y del verso 3 en adelante hasta el 9. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice, los amó hasta el fin, aún incluyendo a Judas que lo iba a entregar. Y el verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Lea hasta el 9 si me hace el favor. se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Verso 12 dice, así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Me llamáis maestro y señor, y bien decís porque lo soy. Verso 14 dice, pues si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que yo os he hecho, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que él que le envió. Dice, ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús, siendo Señor y Maestro, fue capaz de doblegarse, humillarse y empezar a lavarle los pies a sus discípulos. Ahora piense, si Cristo viniese hoy, si es eso con usted, ¿cómo usted se sentiría? Una vez tuvimos una experiencia un poquito curiosa. El hermano que estaba aquí no me había dicho nada. Yo no sé si fue que el Señor le dijo eso. Pero en uno de esos cultos me dijo, busca palancana y busca toalla y vamos a lavarnos los pies los unos a los otros. Fue una sorpresa para toda la iglesia. Si avisamos, yo pienso que usted se prepara, ¿verdad? Mentalmente y en el corazón. Pero si surge así de momento, de hecho, todos aceptaron excepto una hermana. Yo me sentía así conmovida porque dije, Señor, ¿por qué la hermana no quiso? Y por más que insistieron, ella no quiso. Y a saber qué estaba pasando en el corazón de ella para no aceptar que alguien le lavara los pies. Y quizá en lo natural pareciera un poquito difícil, pero eso también tiene un sentido espiritual, ¿no? En lo espiritual también debemos aprendernos a lavar nuestros pies los unos a los otros, amén. Habla de que a veces hay situaciones adversas, conflictos, ofensas, y debemos aprender, ¿no?, a servirnos unos a otros.
Jesús lo hizo aún con Judas cuando sabía que Judas lo iba a entregar. Y en lo natural es difícil, pero podemos aprender de Dios, amén. A veces escuchamos la voz de Dios que nos dice, haz esto, ¿no? O haz aquello con fulano y tal y fulano y tal. Y en mi propia experiencia yo he entendido que no siempre Dios va a actuar de la misma manera y no siempre Dios te va a decir que haga lo mismo, pero lo mejor es escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios con relación a cierto conflicto que hay o cierta ofensa, es mejor obedecerla, porque esa va a ser la solución, amén. En este caso yo estoy segura que todos los discípulos estaban bien sorprendidos, porque ellos habían visto a Jesús hacer grandes cosas, amén. Y lo más seguro que ellos habían visto que cuando la gente llegaba a la casa era normal del dueño de la casa o del que invitaba que tomara el lebrillo, le lavara los pies, venían de la calle todos sucios, pero quizás no podían entender que Jesús iba a hacer eso con ellos. De hecho, Pedro, lo primero que dijo, ay no, Señor, no haga. Probablemente nosotros hubiésemos hecho lo mismo si hubiésemos tenido ese desafío en aquel tiempo. Pero cuando Jesús le explica, le dice, no, si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pues Señor, lávame todo. Me gusta esa actitud de Pedro, ¿no? Que cuando entendió, que dijo, aquí estoy, Señor, haz conmigo como tú quieras, amén. Y eso le dice, no necesito lavarte por completo, necesito simplemente lavarte los pies. ¿Me permites hacerlo? Amén. Y en esta noche le permitiríamos nosotros a Jesús hacer lo que Él quiere hacer, amén. Él toma esa humildad para venir a nuestro estado y nosotros debemos ser humildes en el sentido de aceptar que Él haga en nosotros lo que Él quiere, amén. Amén. Y en verdad en 4 estudios no es suficiente hablar de qué es Dios o cómo es Dios. Esto toma toda la vida, aún la eternidad. Pero lo que le he compartido es algo, diría yo, sencillo para entender un poquito el corazón de Dios hacia nosotros. Y nosotros debemos tener un corazón para ceder a Dios, ¿no? Darle a Dios la oportunidad de trabajar en nosotros. En Isaías 57, vamos a terminar con este verso, pero en Isaías 57, en Isaías 57, en el verso 15 hasta el 18, hasta el 19. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Y al final dice, verso 19, produciré fruto de labios, que digan que paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Dice, Dios siendo tan alto y tan sublime que habita en la eternidad, desciende y nos encuentra en nuestro estado. Y quiere sanarnos, amén. Y quiere traernos hacia Él y quiere cumplir todas estas promesas que Él nos ha dado. Y en esta noche vamos a rendirnos al Señor, amén. Me vino a mi mente este señor, Policarpo. Él fue un anciano, él vivió en la época en que había aquellas grandes persecuciones en la antigüedad. Y él estaba ahí delante de, pudiéramos decir así, sus verdugos, los que le iban a matar. Y ellos, viendo que él era un anciano y se veía venerado, le dijeron, si usted
desiste de seguir declarando que usted cree en Cristo, le podemos dejar libre. Y él dijo, por estos 86 años, 87, yo he conocido a Dios. Y lo único que he conocido de Dios es bien. Él me ha hecho bien. ¿Cómo le voy a negar ahora? Y ahí murió como mártir. Porque él conoció a ese Dios que es tan bueno, amén. A ese Dios que es tan lleno de tanta bondad, de tanta misericordia, que extiende su misericordia a millares por generaciones y generaciones. Y nosotros hemos venido a ser parte de ese grupo que ha alcanzado la misericordia de Dios. Y Él quiere seguir extendiendo su misericordia, como leímos en ese Salmo 136. Su misericordia es para siempre y por siempre. Entonces vamos a inclinar nuestro corazón al Señor en esta noche. Y hasta cierto punto vamos a darle gracias al Señor. Todavía Cristo no ha venido. Todavía Él sigue bregando con nosotros. Todavía Él sigue extendiendo su misericordia. Y vamos a elevar una oración y una alabanza al Señor por ser tan misericordioso, clemente y amoroso y paciente y longánime con todos nosotros aún en esta noche. Vamos a buscarle, vamos a clamarle, vamos a alabarle. Amén. Aleluya.